Tareas Libros históricos 3. Lección 5, la restauración Esdras y Nehemías. 1. Mencione los dos propósitos del autor inspirado. Propósito: el autor inspirado escribió los dos libros para demostrar a. Cómo Dios cumplió la promesa hecha a los profetas, de que haría regresar a Palestina a su pueblo cuando lo llevaran al destierro los monarcas paganos. Se relata la restauración material, religiosa y moral de la nación judaica después del exilio en Babilonia. Esta fue una manifestación de la providencia de Dios, quien no solamente disciplinó a su pueblo y terminó con el mal de la idolatría mediante el cautiverio, sino que también lo hizo volver a Palestina. B. Cómo Dios levantó grandes hombres para llevar a cabo su obra. Los planes de Dios triunfaron, aunque sus enemigos presentaron toda clase de oposición y a veces provocaron demoras. Dios hizo surgir a grandes profetas como Ageo y Zacarías para despertar en su pueblo el ánimo de reedificar el templo, y al príncipe Zorobabel para dirigir la construcción. Dirigió a Nehemías en la reparación de los muros, y a Esdras en el restablecimiento del culto y para refrenar la tendencia a transigir con los samaritanos. Esta restauración no es definitiva ni completa, sino señala algo mejor. Tiene el fin de continuar la revelación de Dios a través de su pueblo y preparar el camino para la redención del mundo. La restauración final se producirá de acuerdo al nuevo pacto. La primera gira alrededor de la ley de Moisés, pero la final tendrá su centro en Cristo crucificado y resucitado. 2. El tema de los dos libros es, la restauración, reorganización y reforma de Israel. 3. Mencione los líderes y las fechas de los tres regresos. Orden histórico: el retorno del pueblo escogido se realizó en tres etapas y bajo varios dirigentes. El primero y más numeroso se efectuó alrededor del año 538 a.C., bajo la dirección de Zorobabel. El segundo, cerca del año 458, dirigido por Esdras, y el tercero alrededor del año 444, dirigido por Nehemías. 4. ¿Cuál fue la gran misión de Esdras? La gran misión de Esdras fue explicar la ley a su pueblo y enseñar cómo vivir conforme a ella, es decir, cómo poder aplicar sus preceptos a todos los aspectos de la vida. La ley debía ser la norma de conducta de todos los judíos. 5. Esdras se convirtió en el padre del judaísmo. Nombre las tres ideas esenciales. Esdras se convirtió en el padre del judaísmo con sus tres ideas esenciales: la raza escogida, la ley y el templo. 6. El primer esfuerzo de los hebreos que volvieron con Zorobabel fue edificar un altar, construido en el mismo sitio donde Salomón colocara el altar de bronce, unos 4 siglos atrás. 7. En que se diferenció Ciro de los reyes asirios y babilónicos. En contraste con los asirios y babilonios, Ciro fue muy liberal con los pueblos conquistados. Aquellos conquistadores habían establecido la política de llevar a la población de un país a otro, con el objeto de disminuir el peligro de rebelión, por lo que habían deportado a muchos pueblos, incluyendo a Israel y Judá. Ciro cambió esta política represiva, permitiendo que los pueblos desterrados regresaran a sus territorios. También respetó los santuarios de los diversos dioses de los países conquistados, y contribuyó a su reconstrucción en caso de haber sido damnificados por la guerra. En el cilindro de Ciro, se lee: devolví los dioses a los lugares que habían habitado, y los instalé en su morada permanente. Yo reuní a todas las gentes y las restablecí en sus domicilios. Con esta política creyó atraer no solo el favor de los distintos dioses, sino el de los pueblos que los consideraban sus divinidades propias. Así, la política de Ciro facilitó la repatriación de los judíos de Babilonia. 8. ¿Por qué no aceptaron los judíos la ayuda de los samaritanos? Los samaritanos no practicaban la religión pura de Jehová. El rey asirio Sargón había traído colonos de otras partes de su imperio para mezclarlos con los pocos israelitas que él dejara en el territorio del reino septentrional. Más tarde, estos pueblos aceptaron la religión de Jehová, pero también mantuvieron su idolatría. 2 Reyes 17. 33, 34, los judíos habían vuelto a Jerusalén para restaurar la adoración pura, y aunque este ofrecimiento pareciera razonable y hasta generoso, ellos sabían que aceptarlo daría por resultado contaminar su propia religión. Es probable que la fe hebrea no hubiera sobrevivido si los judíos hubieran transigido en dicha ocasión. En realidad,
Dios empleó a estos judíos como testimonio del principio bíblico de separación del pecado y del mundo como consagración a Él. Además, los judíos no excluyeron a todos los samaritanos sino que aceptaron a los que se purificaron espiritualmente. El escritor inspirado afirma que los israelitas celebraron la Pascua con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. 9. ¿Qué fue lo que impulsó a los desterrados a volver con Zorobabel? Sin duda, fueron en gran parte el fervor patriótico y la fe santa de sus dirigentes, que conmovieron al pueblo. El gran entusiasmo de ellos era contagioso. Solamente 42.360 judíos volvieron, y con los esclavos y músicos. Sumaban unas 50.000 personas. Los anales reflejan la pobreza de los repatriados. De cada 6 personas, una era dueña de un burro y de un esclavo. De cada 60, solo una disponía de un caballo. De cada 100 personas, una tenía un camello, de cada 175, una era dueña de una mula. Se considera que este regreso fue un segundo éxodo de Israel. El gozo y los cánticos caracterizaron los preparativos y la partida. Un salmista desconocido expresa los sentimientos de los repatriados: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. El camino era largo, unos 1500 kilómetros, y a través del desierto. Fue un viaje de 4 meses. Pero por el gozo que sentían, no les pareció tan largo ni fastidioso. Los músicos tocaban y el pueblo cantaba. Era como un avivamiento o un nuevo nacimiento. 10. ¿Quiénes fueron los líderes del primer regreso? En el libro de Esdras, se destaca el regreso del pueblo judío a Jerusalén después de su exilio en Babilonia, y 2 figuras clave emergen como líderes en este proceso. 1. Zorobabel. Origen y genealogía. Zorobabel es identificado como hijo de Salatiel y descendiente de la línea real de David. Esto lo convierte en un legitimador del liderazgo judío después del exilio. Rol en la reconstrucción. En Esdras 3, 2, se menciona que Zorobabel, junto con Jesúa, lideró el esfuerzo para construir el altar y más tarde el templo. Zorobabel es un símbolo de la restauración política y espiritual de Israel. En Zacarías 4, 9 a 10, se menciona que las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, lo que refuerza su papel como constructor del templo. Promesas divinas. En Zacarías 4 y 14, se le describe como uno de los 2 ungidos que están ante el Señor de toda la tierra, lo que indica su elección divina para liderar esta restauración. 2. Jesúa. Posición como sacerdote. Jesúa, hijo de Josadac, fue el sumo sacerdote en este periodo. Su liderazgo es fundamental para la restauración del culto en el templo y la vida religiosa de la comunidad. Colaboración con Zorobabel. Junto con Zorobabel, Jesúa fue clave en la reactivación de las actividades religiosas y la construcción del templo. Es mencionado repetidamente en relación con la construcción y el establecimiento del culto. Importancia espiritual. Su papel como líder espiritual ayudó a guiar al pueblo en el retorno y en la restauración de su identidad como nación elegida por Dios. 11. ¿Cuál es el secreto del éxito de Esdras? Capítulos 7 y 10. El secreto de su éxito como maestro se encuentra en Esdras 7 y 10, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. Que Dios nos conceda corazones preparados, para poder seguir el camino que Esdras tomó. Entonces la mano de Jehová estará sobre nosotros también. 12. ¿Por qué, Esdras, no pidió escolta protectora? Capítulo 8. Esdras no pidió escolta protectora durante su viaje a Jerusalén porque quería mostrar su confianza en Dios. En Esdras 8 y 21-23, él proclamó un ayuno junto al río Ahava, pidiendo a Dios que les concediera un viaje seguro y protección en el camino. Esdras había expresado su necesidad de la intervención divina, señalando que se había jactado ante el rey de que Dios estaba con ellos y que los protegería. Al no solicitar protección militar del rey Artajerjes, Esdras quería demostrar su fe en que Dios sería su salvación y refugio. Este acto de dependencia de Dios es un reflejo de su carácter espiritual y su deseo de mantener la integridad de su misión, así como de dar testimonio de la fidelidad de Dios ante los demás. Esdras 8 y 22,
porque me avergonzaría de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos ayuden contra el enemigo en el camino, habiendo hablado yo al rey, diciendo: la mano de nuestro Dios es sobre todos los que le buscan para bien, pero su poder y su ira sobre todos los que le abandonan. Esdras 8:23, y ayunamos y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos oyó. Estos versículos reflejan la fe de Esdras en la protección divina y su decisión de confiar en Dios en lugar de en una escolta militar. 13. ¿Cuál fue el gran pecado de los expatriados? Capítulo 9. 1. El pecado y la angustia de Esdras. Apenas transcurrieron 5 meses desde la llegada de Esdras a Jerusalén, comparando Esdras 7, 9 con 10. 9. Cuando los líderes del pueblo le informaron sobre un grave pecado, varios de los repatriados se habían casado con mujeres extranjeras. Esta violación de la ley de Moisés, véase Deuteronomio 7. 1 a 5, no se basaba en prejuicios raciales, sino que tenía que ver con la grave preocupación de que tales uniones llevaban a la idolatría y a la pérdida espiritual del pueblo de Israel. Esdras se sintió profundamente consternado por esta noticia. En un acto de desesperación y angustia, rasgó sus vestiduras, se arrancó los cabellos de su cabeza y se sentó en silencio, sobrecogido por el dolor. Esta reacción era un reflejo de la seriedad de la situación, ya que Esdras entendió que la continuidad del pueblo de Dios dependía de una reforma radical e inmediata. Durante la hora del sacrificio, Esdras elevó una oración en el patio del templo, confesando el pecado de su pueblo ante Dios. Su oración fue un acto de identificación con el pueblo, en donde expresaba su quebrantamiento y la gravedad del pecado nacional. Este intenso dolor de Esdras conmovió al pueblo, que también comenzó a llorar amargamente al reconocer su culpa. 2. La propuesta de Secanías, un portavoz del pueblo, se levantó para reconocer el pecado presente entre ellos y propuso una medida drástica. Que los hombres que habían tomado esposas paganas enviaran a estas mujeres y a los hijos que habían tenido con ellas. Aunque esta propuesta parecía severa y podría llevar a la desintegración de numerosos hogares. Se argumentó que permitir estas uniones significaría desobedecer los estatutos de Dios y podría resultar en un rápido deterioro nacional y la pérdida del privilegio de ser el pueblo del pacto. El cumplimiento de las profecías mesiánicas y la preservación del linaje sagrado de Israel dependían de que el pueblo mantuviera su separación de las naciones paganas. Esdras, al ver el apoyo del pueblo, convocó una asamblea en la que les dio un plazo de 3 días para que se reunieran en la plaza frente al templo. A aquellos que no asistieran se les advertía que serían excomulgados y perderían sus derechos de propiedad. 3. La respuesta del pueblo y el proceso de reforma. El pueblo mostró conformidad con la propuesta de Esdras, entendiendo la gravedad de su pecado. Sin embargo, las intensas lluvias de diciembre hicieron que no pudieran permanecer mucho tiempo en el lugar. Para abordar la situación adecuadamente, Esdras nombró una comisión de hombres selectos para examinar cada caso de matrimonio mixto de manera individual y emitir su juicio en función de las evidencias. Este proceso de examen duró 3 meses. Es importante señalar que la culpa de la ruptura de estos hogares no recaía sobre Esdras, sino sobre los hombres que, en desafío a la ley de Dios, contrajeron estos matrimonios mixtos. Además, el profeta Malaquías insinúa que algunos de estos hombres también habían divorciado a sus esposas legítimas en el proceso. 4. Resultados de la reforma. Después de ese tiempo de deliberación, se identificó a un total de 114 hombres que habían tomado esposas extranjeras. La cantidad de sacerdotes entre los culpables era notablemente alta, aunque los sacerdotes representaban un 10% de los repatriados, constituían el 15% de los culpables. Esto revela que ni los antecedentes familiares ni la condición del oficio garantizaban la rectitud moral. En conclusión, la reforma de Esdras fue un esfuerzo crucial y radical para mantener la integridad y la fidelidad del pueblo de Israel a los mandamientos de Dios, asegurando así su identidad y su papel en el plan divino.